Hola, estamos aquí con Vanessa Orrego. Ella es nuestra invitada en el día de hoy. Vamos a hablar sobre su hijo. Nos va a comentar sobre el trastorno que tiene respecto al lenguaje. Entonces, ¿cómo estás, Vanessa? Muy bien, Milena, gracias. Bueno, queremos preguntarte sobre Juan. Correcto. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, Juan José tiene 10 años. Es un niño que tiene un síndrome de West con parálisis cerebral atáxica, producto de una hipoxia en el momento del parto. Actualmente tiene un problema de lenguaje muy asociado a la parte del síndrome de West. Es muy cambiante por esto. Es un niño que cognitivamente está sobre 100, su edad, según su edad, pero su lenguaje se ve muy atrofiado porque cuando estamos hablando de crisis convulsivas en un paciente con síndrome de West, en donde es un paciente que tiene más de 10 tipos de crisis, puede llegar a afectarle casi en un 90% su lenguaje. Es difícil entenderle, quizás para las personas que no están constantemente con él. Debe repetir para expresar lo que siente o lo que quiere en el momento. Tiende a tener cialorrea y aparte de eso la tiende a tener más constante en los momentos en los que ha tenido crisis convulsivas. Juan José tiene la parte izquierda de su cerebro afectada desde el momento de la hipoxia, lo que generó obviamente su parálisis cerebral. Aparte de eso es espástico, su tono muscular es rígido, entonces se le hace más difícil mover la parte maxilar, deglutar, masticar. El tragar normal del ser humano, Juan José no lo realiza. Es un paciente que algo tan normal como tomar un líquido para él puede ser bastante difícil. Bueno, Vanessa, sobre el proceso cognitivo del niño, también me puedes contar cómo se manifiesta en él, si tiene un proceso cognitivo normal o si tiene algún déficit de aprendizaje, su memoria de trabajo. ¿Me puedes hablar también de eso? El déficit cognitivo de Juan José realmente es muy leve porque él conversa contigo, entabla conversaciones, mantiene una vida normal, por así decirlo, sigue patrón de órdenes, sigue patrón de cuidado personal, cuidado a los demás, él conoce perfectamente esto. Su dificultad está en el aprendizaje. Cuando estamos hablando de memorias de pronto a corto plazo, cuando estamos hablando de coordinación en escritura, sí. Por ejemplo, él no tiene la habilidad de coordinar movimientos pequeños en motricidad fina, lo que es hacer pinza, agarrar lápiz, mantener la coordinación de escribir en línea. Entonces se le dificulta mucho la parte de aprendizaje por esta razón. Cuando hablamos de aprendizaje con música o con melodía, para él es un poco más fácil. Él puede aprenderse la letra de una canción más fácil que aprender una suma, que para la edad en la que él estaría sumando según su edad. Entonces para él es más fácil retener notas o melodías que retener resultados de números o cálculos. O cálculos, correcto. Bueno, cuando hablamos de crisis convulsivas en un paciente con trastornos del lenguaje, se demora un tiempo en reiniciar, por así decirlo, su lenguaje. Por ejemplo, mi hijo tiende a tener crisis convulsivas en la parte del labio, el mentón, cachetes, lengua y boca. Cuando esto ocurre, Juan José se le ve mucho más obstruido su lenguaje. Se demora y toma un tiempo, no hay un lapso específico que yo te diga se demora 2 horas exactas, no. Puede demorar un día entero, quizás 2 días, posiblemente una semana si sus crisis continúan, si son muy constantes, como lo es en mi caso con mi hijo.
tiende a tener mejores días que otros. O sea, hay días en los que puede hablar mucho más fluido, teniendo en cuenta que cuando yo digo fluido para una persona con parálisis como mi hijo, fluido es dentro de lo que para él es fluido. Eso es días buenos. Y hay días en los que definitivamente no se le puede entender, ya sea por su cialorrea, ya sea porque no ha conectado los músculos referentes al lenguaje con su cerebro. Entonces esos son días a los que llamamos pues normalmente unos días muy malitos. Según los dictámenes médicos, los profesionales en el tema te han dicho que hay alguna mejor expectativa de lenguaje del niño. Juan José podría llevar un tipo de vida bueno, una mejoría en su estilo de vida, si el síndrome de West de Juan José no fuera tan marcado. Como el síndrome de West equivale a crisis convulsivas en todo su cerebro, se le ve afectado todo. Hablamos de la parte motora, motricidad fina, coordinación, equilibrio, lenguaje en este caso. Entonces, mientras el síndrome de West persista, su mejoría va a ser como una montaña rusa. Mientras no esté convulsionando, perfecto. Mientras vuelva a convulsionar, vamos hacia abajo y esperamos a que nuevamente su cuerpo conecte todo con su cerebro. Bueno, te damos muchas gracias. Muchísimas Y gracias a de ustedes. verdad es una alegría saber sobre el tema de Juan. Muchísimas gracias. Bueno.